para salvar a Israel. La salvación que ofrece Jesucristo es solo para Israel. No. Si vamos al contexto de la profecía y vemos el versículo 10 ahora de Zacarías 9, el profeta habla de qué tanto abarca el reinado de Jesús. Dice el versículo 10, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz ¿a quién? A las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río ¿hasta dónde? Hasta los fines de la tierra. La invitación a recibirle como rey se extiende entonces no solo al pueblo de Israel, sino a todas las naciones. Al igual que su oferta de salvación es para todo aquel que en fe le haga rey y señor en su vida. Amén. En segundo lugar, Jesús se declara rey al limpiar el templo de Dios. Mire qué dice el versículo 12 y 13. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El Señor Jesús está cumpliendo una profecía más a limpiar el templo de comerciantes y de gente que había hecho del lugar santo que Dios había establecido para tener comunión con su pueblo, y lo había hecho un mercado. Originalmente, las Crónicas de Narnia, ¿han visto esas películas? Los que lo han visto, las Crónicas de Narnia, véanla. Andan viendo los Transformers. Originalmente las Crónicas de Narnia fueron cuentos infantiles que su autor C.S. Lewis escribió como una forma de presentar el Evangelio a los niños. Y de esta manera Aslan, que es el león héroe de estas historias, representa al Señor Jesús. En una de las películas que ahora Hollywood ha hecho de estas Crónicas de Narnia, alguien le pregunta a Lucy, la niña heroína de estas crónicas: bueno, entonces Aslan es inofensivo. Y Lucy responde: no, no es inofensivo, pero es bueno. Creo que el autor tenía en mente esta escena del templo cuando ideó este diálogo, porque nuestro Señor Jesucristo mostraba siempre un temperamento manso, apacible, mientras la situación no representaba un riesgo o una ofensa para los asuntos de su Padre. Pero cuando esto pasaba, el Señor Jesucristo dejaba de ser el Cordero de Dios y se convertía en el León de Judá. Y vemos esa actitud agresiva, esa actitud ofensiva hacia lo que lastima a las cosas de Dios de parte de nuestro Señor. De modo que cuando Él explica a los comerciantes del templo la razón de su actuar, es cuando nuestro Señor Jesucristo cita a Isaías. En Isaías 56, versículo 7, vea qué dice la Biblia: yo los llevaré a mi santo monte. Isaías 56, versículo 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar.
porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quién? Para todos los pueblos. Así que hay dos cosas que hacen que esta cita que el Señor hace de Isaías sea muy significativa. Una es que el contexto del pasaje de Isaías tiene que ver con el futuro reino de Dios. Así que al cumplir esta profecía, el Señor se coloca a sí mismo como el rey de ese reino por venir. Y la otra es que ese reino no es solo judío. Volvemos a ver que ese reino es global. Ese reino es universal. Mire otra vez el contexto. Vamos a ver Isaías, pero ahora desde el versículo 6 del capítulo 56. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre el altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. Así que vemos cómo Jesús explica sus acciones de ese domingo mediante dos profecías que señalan dos cosas. Una, que Él es el rey que el pueblo de Israel ha estado esperando por siglos. Y la otra es que el reinado de Jesús se extiende no solamente a Israel, pero a todos los confines de la tierra. Y además estos dos acontecimientos, estas dos profecías, señalan dos rasgos esenciales del carácter de este rey. Uno es humildad y otra cosa es la pasión por su Padre y por su pueblo. Y es precisamente, hermanos, esos dos rasgos de su carácter. Es por esos dos rasgos de su carácter que usted y yo hoy podemos alegrarnos por ser parte de su pueblo. Y es por esos dos rasgos de su carácter que los que aún no lo son, tienen oportunidad hoy de serlo. Porque el Señor Jesús en su humildad nos tiene paciencia para que le reconozcamos como nuestro Rey. Y en su pasión nos abre las puertas de la casa de su Padre para que oremos a Él y le pidamos por nuestra salvación. En tercer lugar, Jesús se declara Rey sanando. Esa es otra declaración que a través de acciones hace Jesús ese día. Sanando, versículo 14. Vinieron a Él en el templo ciegos y cojos y los sanó, dice el Evangelio. Hermanos, esto nos habla del poder de Jesucristo. Hemos leído tanto acerca de los milagros de Jesús que quizá hayamos perdido nuestra capacidad de asombro ante ellos. Pero yo quisiera que nos imagináramos por un momento la escena que describe Mateo. El Señor Jesús está en el lugar más público de Jerusalén, el templo. Está ahí en los días más ocupados de Jerusalén. De acuerdo a Josefo, un historiador no cristiano judío, en el tiempo de la Pascua en Jerusalén había hasta 3 millones de personas. 3 millones de personas, y todas ellas tenían como objetivo ir al templo de Jerusalén. Así que imagínense el número de gente que estaba rodeando a nuestro Señor. Él estaba rodeado de una multitud de gente que estaba enferma, que necesitaba de Él. Y hermanos, estamos hablando de gente realmente enferma. No estamos hablando aquí de gente que estaba ronca o que tenía un resfriado.
o que tenía la garganta inflamada y quería ser sanada. Estamos hablando de gente con problemas fuertes, con problemas serios, problemas reales. Estamos hablando de gente ciega, de gente paralítica, personas que hasta entonces habían sido privadas de la oportunidad de vivir una vida plena debido a su enfermedad. Y todas ellas fueron sanadas por el poder de Jesucristo. Es una demostración pública portentosa. Cuando el Señor Jesús sanó a todos ellos, está declarando la realidad de su oficio como rey. Un rey que procura el bienestar de su pueblo. Un rey cuyo principal objetivo es ese, que sus súbditos estén bien. Por eso es singular nuestro rey, hermano. Nadie más hace eso por un súbdito. Preocuparse porque esté bien. Ya hemos visto entonces que el llegar en un pollino señala la realeza de Jesús. Como el celo por la casa de su padre es otro rasgo, que posee como el rey anunciado del pueblo de Israel. Y ahora también su poder sobre la enfermedad es otra característica del Mesías, del ungido de Jehová. Una característica que también se anunció desde el Antiguo Testamento, hermanos. Y quiero que me sigan, es decir, estamos viendo cómo ese día, con llegar en un pollino, con expulsar a los cambistas del templo, con sanar a la gente que enferma estaba rodeándole en el templo, el Señor Jesús estaba cumpliendo profecías que el Antiguo Testamento había predicho del futuro rey de Sión. Y al cumplir esas profecías, el Señor Jesús está diciendo: yo soy ese rey. Y esta profecía de sanar también fue prometida desde antes. Si vamos a Isaías, en el capítulo 35, versículos 4 al 6. Decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Isaías está prometiendo, cuando el rey venga, los ciegos van a ver, los sordos van a oír, los paralíticos van a caminar, y no solo a caminar, van a saltar. Ese día en Jerusalén se cumplió esta profecía. De manera que Él está declarando su señorío, su reinado, no solamente sobre las naciones, no solamente sobre las personas, pero aún sobre la naturaleza.